Vamos a hablar de un tema. Voy a hablar de tecnología en este momento y yo sé que a mucha gente le importa el tema, pero hay un concepto, un término, una sigla en específico, las famosas TICs, Tecnología de la Información y la Comunicación. Para esto hemos invitado hoy al ingeniero Freddy Guzmán, experto en el tema informático. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Tony, a todo el público que le da seguimiento a este programa. Toda la verdad con Tony. Cuando hablamos de TICs se entiende muchas cosas, pero vamos al concepto en esencia. Tecnología de la información y la comunicación, como bien has dicho, es o engloba, enmarca todos aquellos dispositivos electrónicos que van en procura de mejorar el quehacer humano. Es decir, son dispositivos que surgen para mejorar el desempeño, las labores, en sentido general. Y naturalmente está mezclado a telecomunicaciones y a informática. ¿Desde cuándo se viene hablando de este concepto? Desde los 80, es de mucho tiempo atrás. No, pero sí, pero en nuestro contexto no. Pero en los años 80 no teníamos internet aquí en el país. Precisamente, en nuestro contexto no. Sin embargo, en otros países ya desarrollados y que, sobre todo en el área educativa, en educación, sí se aplica, se ha venido aplicando las tecnologías, no necesariamente con el nombre TIC, sino recursos que están ahí para usarlo en las aulas, por ejemplo. Sí, yo recuerdo en los años 80 que se comenzó a hablar de las teleconferencias y yo asistí a una teleconferencia, recuerdo en la empresa Codetel en aquellos tiempos, que se vendía como una novedad, como una panacea, que un conferencista estuviera al otro lado del mundo y estuviera conversando, interactuando con nosotros. De hecho, a nivel de mercadeo, el telemarketing es TIC. Es Entonces, cierto. convencer a una persona vía telefónica sin saber quién habla es TIC. ¿Me entiendes? O sea, Que el no es de antecedente ahora. que tiene es la televenta. Efectivamente. Comenzó con la plataforma de la televisión. Efectivamente, solamente que utilizaba teléfono, no había internet en ese desarrollo comercial como está hoy día. ¿Me entiendes? Pero sí, ha habido TIC desde el surgimiento allá de 1969, en medio de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, ha habido TIC, porque ha habido interconectividad entre computadoras a distancia. Bien, antes de llegar al tema específico para el que te hemos invitado, que es hablar de las TICs de la educación, vamos a ver en conjunto en dónde aplican las TICs. Sé que en el comercio es una herramienta importante, en el mundo profesional también lo es. Naturalmente, incluso a título personal se aplican las TIC, pero en el comercio, en las telecomunicaciones, esto que estamos haciendo hoy día, en este momento, la televisión, la radio, naturalmente, las ondas hercianas, señales satelitales en sentido general. En el campo de la seguridad, la policía utiliza mucho como plataforma la policía, que ahora vemos una idea, una intención, entonces el Ministerio Público requieren de más recursos TIC para esa interconexión, para esa comunicación interactiva y constante. Necesitan TIC. Entonces, en educación sobre todo es que ha sido más resaltada. Como ve, el desarrollo de los países generalmente comienza por un aula, por la educación. Entonces, se han desarrollado numerosos dispositivos, medios y materiales TIC, es decir, relacionados con la electrónica, que van en beneficio del ejercicio áulico, del docente, del alumno, del centro, del sistema como en sentido general. En el país, ¿cómo estamos en el uso de la tecnología de la información y la comunicación en el campo educativo? Decía un expresidente, aún nos falta mucho por hacer. Sin embargo, hay una intención, Tony, que hay que reconocer de parte del gobierno central y con ello el Ministerio de Educación y todas las instituciones del sector público. Vamos a dejarlo en el nivel de ministerios. Pero hay esfuerzos también a nivel privado. Pero naturalmente en el libre acceso a la información, por ejemplo, el sector público. Pero las TIC a través del Ministerio de Educación, con este surgimiento y la idea de la denominada República Digital, hay una intención de incluir mucho más recursos y actualizar a esos maestros y maestras que aún les falta un empuje para tener dominio absoluto de esas herramientas y hacer o desarrollar un ejercicio pedagógico con aprendizaje significativo para los alumnos. Digamos que todavía tenemos muchas limitaciones a nivel rural, sobre todo por la conectividad
en la parte urbana, porque hay muchísimos lugares donde todavía no han llegado las fibras ópticas, pero se está haciendo algo. Se está haciendo un esfuerzo. Una buena noticia es que si hay energía eléctrica, hay dispositivos que no necesitan, es decir, con carga, exacto, con carga, porque hay numerosas herramientas en la web, naturalmente, que usted la descarga y ya sin acceso a la web puede utilizarla. Una aplicación, por ejemplo. Como decimos informáticamente, local, es decir, instalada en el dispositivo, celular, tablet, computadora. Y se puede usar de manera efectiva en el aula. Mira, el uso de los recursos de la tecnología de la información en el aula, en el ejercicio docente, responde, Tony, a 3 aspectos que se denominan o se puede resumir en una expresión que se llama, y considero, una opinión muy particular, que es un reto del sistema educativo dominicano, se llama atención a la diversidad. Es decir, el individuo, el ser humano, tiene 3 maneras de comunicarse. Cuando digo comunicarse me refiero a enseñar y aprender. Y es viendo lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. Entonces, cuando yo utilizo... Kinestésico es lo corporal. Cuando hay un ejercicio,